Bienvenido al taller de RAS, el juego. Es el lenguaje de programación. Vamos a aprender desde cero y poco a poco dejando claro cada detalle que podamos encontrar. Entonces, lo primero que uno encuentra cuando busca RAS en Google es un juego que dicen que es bien bueno porque bueno, tiene un rating alto y mantiene su precio alto, pero no es lo que vamos a aprender hoy, a jugar este juego de supervivencia. Vamos a buscar el lenguaje de programación. Entonces, lo primero que tenemos acá, luego de la búsqueda del juego, está el lenguaje de programación y también la cita a Wikipedia. En Wikipedia explica qué es, bla, bla, bla. Se parece, bueno, a varios lenguajes. Tiene una gran referencia con C y C++ porque es un lenguaje de bajo nivel, de sistema, compilado, etc. Eso lo vamos a ir descubriendo después. También tiene una gran referencia a Haskell por temas como los derive, que son implementaciones como tipo herencia, pero no es tan herencia. También lo vamos a ver, re interesante Haskell. Eh, y eso, pero lo importante es que Rust es un lenguaje que es, bueno, software libre, se puede instalar en prácticamente cualquier sistema y puede crear software para cualquier sistema operativo, desde PC, servidores, estos chips como Raspberry, embebidos. El otro día hubo un taller de embebidos para Arduino. Entonces es un lenguaje bien flexible, también es moderno, muy moderno, y tiene muy buenas herramientas de desarrollo. Y bueno, es prácticamente el futuro porque ya están empezando a implementar algunas cosillas en el kernel de Linux y hay varios proyectos que eh, van, están ya usando o van a usar este lenguaje porque provee varias ventajas interesantes. Una vez que estamos en la web, dice, bueno, porque RAS, rendimiento, fiabilidad, productividad, los tres ejes principales con que ofrece su sistema. Te dice construye en RAS todo lo que podrías hacer. La, bueno, lo que les comenté. Se pueden hacer comandos, se pueden hacer programitas que funcionen en el browser, o sea, con WebAssembly, y se conecten con JavaScript, claro. Y se pueden hacer sistemas que se intercomuniquen para redes, embebido y bueno, de ahí lo que ustedes quieran, hasta sistemas de visualización con ventanitas y cosas. Hay bastante que se puede descubrir. Hay juegos también. Bueno, comentarios de gente que trabaja en RAS, gente famosa, no como nosotros. O sea, no sé si famosa, pero gente que trabaja en estos proyectos grandes. Y si vamos a saber más, ahí tenemos un montón. Entonces, ya, nos convencimos de trabajar con RAS. Ya. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que es bueno haber aprendido un lenguaje antes, porque tiene muchas referencias y técnicas que aparecen en otros lenguajes y, eh, por ejemplo, en Haskell está la forma de crear un data type y generarle esta herencia, pero no es herencia, sino es como una implementación de una característica, que en este caso en RAS se llaman los traits, que es lo que vamos a ver más adelante. Y así. Entonces, ¿qué nos ofrece además la web? Bueno, aprender RAS, por dónde partir. Está leer el libro como oficial de RAS, hacer el curso RASlinks, que es como ejemplo a ejemplo, y está el Playground. En el Playground, antes de instalar RAS, uno puede hacer cositas acá.
Y básicamente es una pantallita con un editor que en el mismo navegador ustedes van a poder correr cosas, como en este caso ahí. Y perfecto. Ya, entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos la ventana del editor y la ventana de compilación en que dice cómo fue todo. Lo bueno que tiene Rust es que me dice mucho de mi programa. Si tengo algún error o alguna mala implementación, me va a avisar y me dice aquí posiblemente esté pasando esto y revisa. Que tenemos acá el Hello World, que me debería mostrar según lo que programe. Ya sí. Vamos a ir probando cosas en este playground y también vamos a ir revisando algunas otras cosas importantes, como por ejemplo dónde conseguir algún programa, algún módulo, que no se llaman módulos en este caso, se llaman crates, porque tienen como toda eh, una metáfora de lo oxidado. Ras en castellano es óxido y crates como la marca de algunas cosas que es como una costra de óxido. Entonces, cuando ustedes necesiten buscar algo específico, están los módulos RAS en crates.ai, es como el sitio oficial. Pero RAS también les va a permitir instalar sus propios crates si es que no quieren subirlo al sitio web público en Git. Cualquier repositorio Git que ustedes tengan, pueden subir el proyecto ahí y ya pueden trabajar con eso. Por ejemplo, aquí voy a buscar un proyecto acá. Entonces, en mi trabajo estoy haciendo un sistema con Rust que tiene varios módulos o crates y no quiero publicarlo porque todavía tiene un montón de detalles. Entonces yo tengo Moebius Database, que es como el módulo que trabaja o se comunica con la base de datos, y está el otro Moebius, que es el que va a usar la base de datos. GNSS Moebius. Está Moebius Tools también. Entonces GNSS Moebius llama al repositorio de Moebius Database para usarlo, sin necesidad de tenerlo subido a crates.ai. ¿Y cómo se hace eso? A ver. Hay un archivo importante en los proyectos RAS que es cargo tom. Ahí vamos a analizarlo y acá se ocupa. Ya, aquí está. Entonces Mobius Database, cargo tom y ocupa Mobius Tools directo desde el repositorio. Entonces tiene una estructura de trabajo bien flexible RAS, y además de ser potente. Y aquí uno puede buscar algo como, por ejemplo, Chrono. Chrono es un crate, o crate en inglés, que sirve para trabajar con tiempo, con fecha tiempo, diferencia de tiempo, etc. Y lo vamos a usar bastante en algunos ejemplos. Entonces, volviendo a la web de Rust, aquí está bien claro cómo acceder al aprendizaje de Rust, el libro, Rustling Explora, por ejemplo, y un montón de otras referencias, ¿ya? Entonces,
si ustedes están aprendiendo, es bueno que revisen uno a uno sin apurarse porque requiere su tiempo esto. ¿Qué más? El proyecto RAS tiene distintas herramientas como algunos editores recomendados. Ustedes pueden trabajar con VS Code, que es como bien famoso en el mundo. Emacs, que es ya un clásico. Geany, que es bien sencillo. Y uno de los interesantes que bueno, está saliendo o a punto de salir o ya salió es el módulo RAS para Intel y IDEA, estos editores de JetBrains, que bueno, tienen todo bien bonito, pero son bastante pesaditos. El Geany es como, yo lo recomiendo para aprender porque es un editor bien sencillo, limitado a trabajar y sin muchas cosas, de tal manera que no se van a enredar con la edición. Entonces, ya, nos convencimos de trabajar con RAS. Hay un montón de contenido que es necesario que ustedes vayan viendo. Y entre las cosas que nos falta ver, gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es como la organización que produce RAS. O sea, toda la gente que está trabajando en la implementación del lenguaje tienen una metodología en que declaran un documento con las características de lo que van a hacer y luego se va implementando. Entonces, por eso tenemos cada 2-3 meses una nueva versión de RAS estable. Y bueno, publican la hoja de ruta, que es todo lo que está en plan de hacer, etc. Para alguien que va a solo programar o practicar o hacer cosas con RAS, no es tan interesante, pero es necesario saber de que existen estos RFC que definen el lenguaje. Entonces, ¿dónde vamos a partir? Vamos a partir en la descarga del lenguaje. Vamos a instalar. ¿Qué tenemos aquí? Instalar RAS necesita que ustedes tengan la línea de comandos, o sea, una terminal como esta, y ustedes van y copian esto aquí y lo ejecutan. Como lo ejecutan haciendo enter. Yo ya tengo instalado RAS y no es necesario volver a instalar. ¿Qué me provee RAS? Me provee dos comandos. El RAS app, que me va a permitir actualizar RAS sin volver a instalar la última versión. Hace poco, unos días, salió la 1.66 creo, entonces vamos a aprovechar de actualizar. Entonces, ¿qué comando me sirve para actualizar RAS? RAS app update. Ahí. Entonces es bien bueno porque es un lenguaje que tiene integrado las herramientas de sistema con que pueda actualizar, crear proyectos, agregar módulos, hacer todo lo que se necesita. Y ahí está. Entonces, si reviso,
Si reviso la versión que tengo instalada ahora, debería poder ser... Ahí está. Cargo es la herramienta principal con que se va a trabajar en RAS. Me va a permitir compilar, hacer los tests, generar la documentación, etcétera. Y bueno, también con RAS-C ahí está. Entonces RAS-C, ¿cuál es la diferencia? RAS-C es esencialmente el compilador del lenguaje y Cargo es el set de herramientas que va a permitirnos trabajar con el lenguaje. Entonces, cuando uno llama a compilar, por detrás llama RAS-C. Y bueno, no vamos a desinstalarlo. Ya con eso, ¿qué correspondería ver? Vamos a ver las acciones de cargo. Entonces vamos a pintar acá. Acá. Entonces el lenguaje que estamos estudiando es Rubus y la herramienta principal con que vamos a trabajar es Cargo. ¿Ya? ¿Qué acciones tenemos? Crear un proyecto, compilar, cargo, builds. Estas son las más comunes. Después, cuando hagamos cosas con más detalle, podemos ya conocer las variantes de cada una de estas. Cargo test para ejecutar los tests. Cargo doc para crear la documentación. Entonces con estas acciones básicas uno ya puede crear el proyecto. Hay otras como cargo app, y acá le ponemos un crate. Crate son los módulos de RAS. Y si uno ya quiere subirlo a crates.io, uno puede decirle publish. Y creo que es configurable el servidor al que uno puede subir todo esto. Uno puede tener un servidor privado y lo puede subir a su servidor privado. Todo esto es configurable, pero estos comandos funcionan así simples por defecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les recomiendo seguir las acciones. Vamos a crear un proyecto. Hagamos el clásico Hola Mundo con algunas cositas más. Y listo. Es muy rápido. Entonces ahora para trabajar vamos a abrir solo por hoy el Gianni, que es el editor sencillo que nos va a permitir editar esto, porque después hay otras cosas que en otros editores o IDEs nos van a proveer ayuda en la edición.
tengo el Gini ya limpio, un editor muy bonito y sencillo para trabajar, y vamos a abrir el proyecto que acabamos de crear. Hola Mundo. Si se fijan acá, cuando uno crea un proyecto va a generar este archivo cargo toml y un src y un main rs. Esto no siempre va a ser así, porque si uno va a crear una librería, que son los programas de referencia para usar en otros proyectos, no cambia un poco la estructura, y eso cambia con un comando de opcional al crear el nuevo proyecto. Pero vámonos al por defecto. Primero vamos a ver qué pasa con el toml. El archivo toml tiene una estructura muy sencilla que está construida de tal manera que define secciones, que son estos marcados con paréntesis cuadrado, y llaves con valores. Esto en términos de operación para archivos de configuración es muy bueno. Últimamente he trabajado en algunos otros proyectos en que necesito hacer un archivo de settings con, por ejemplo, URL, puerto, etc. Y el archivo toml es muy bueno porque es sencillo. Por definición es sencillo. Si ustedes se van a la página de toml, aquí dice que es un lenguaje de marcado minimal. Aquí está coloreado. Entonces tiene llaves valor, secciones, llave valor, secciones, y así. Y además permite estos que son como diccionarios, pero no son como diccionarios de Python porque, bueno, tienen el igual. En Python debería tener 2 puntos. No son JSON por el 2 puntos. Pero permiten definir con claridad acá. En el caso de RAS, uno puede decirle la versión y algunas variantes específicas del crate o características, lo que es suficiente para la construcción del proyecto. Y ahora sí nos vamos al lenguaje RAS y está ahí. O sea, Gini tiene por defecto la detección de coloreado de síntesis. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos ejecutarlo. Vamos a ver si lo toma. Construir. Vamos a hacerlo desde la consola. Entonces tenemos este Hola Mundo, que en vez de usar el Playground vamos a usar el sistema operativo, el computador, y cargo void. Ahí construye el proyecto. Pero si ustedes quieren correr esto, ustedes lo ejecutan con cargo root. Si esto no se ha hecho el build y quieren correrlo, el sistema de cargo detecta que no se ha hecho el build y hace la construcción. Por ejemplo, vamos a cambiar acá agregando aprendiendo ya. Como ven acá, esto es bien clásico, el
declaración de una función, lo podemos entender de inmediato. Y RAS requiere terminar cada línea de acción con punto y coma, excepto cuando uno va a devolver un valor de una función. Lo vamos a ver pronto. Entonces aquí está, con dos líneas. Y si le digo acá, cargo run, hace el build y me deja clarito lo que hizo. Hace la compilación, terminó y lo corrió. En el caso anterior, cuando ya está compilado, solamente hizo la revisión, terminó y corrió esto. Ahora, cuando uno quiere construir para un producto final que tenga todo optimizado y bla, uno debería cambiarle el targets. Por ejemplo, creo que era con la opción release, que es la versión final. Y ahí me construyó la versión final, release. ¿Y eso dónde lo va a dejar? Esta es la estructura con que está quedando el proyecto. Hay algo que nosotros no nos vamos a preocupar de manejar y lo va a hacer cargo, que es todo esto. Todo lo que es target se encarga a cargo de construirlo. Los diferenciales tipo git, que aquí son los cambios incrementales. Los binarios, que serían este, en modo debug, el binario sería este, hola mundo, y en modo release, que es la versión final, hola mundo. Vamos a meternos ahí a ver cuánto pesa cada uno para ver la diferencia. Hola mundo. 4 megas. Wow. Igual pesa el debug. Y en release 4 megas. Bueno, de momento está pesando lo mismo. Pero ya cuando sean programas más complejos, se empieza a ver la diferencia. Entonces, ya sabemos más o menos la estructura que tiene un proyecto de RAS. Y vamos a volver a la web en que estamos aprendiendo RAS y no sabemos por dónde continuar. Vamos a leer el libro. Entonces el libro me dice paso a paso en inglés, hay que saber algo de inglés. Y dice hello car. Bueno, ahí me enseña lo que les enseñé. Y un programa de adivinanza. Vamos a hacerlo para seguir el libro. Entonces, ¿qué me dice? Haga un nuevo juego de adivinanza y me muestra el cargo.toml y bueno, lo mismo. Y ahora hay algo diferente en que me dice declarar un string y un input de entrada. Además de usar el std.io. ¿Qué quiere decir el std.io? Todo lo que parta con std es parte de la biblioteca estándar de RAS. ¿Dónde la puedo consultar? Pues fácil.
Entonces, en, en Rust, cada módulo o crate que uno cree, tanto el lenguaje mismo como otros, va a generar una web de documentación así. Y aquí tiene las bases de todo lo que permite Rust. La biblioteca estándar, la comunicación, todos los ítems. Es bastante extenso y dispone de un montón de elementos que podríamos ir usando poco a poco. Ya, entonces ya nos aburrimos de hacer el hola mundo y vamos a usar la terminal para crear cargo new guest game. Y vamos a mover esto aquí, se puede ajustar. Ya, entonces aquí vamos a ir al otro cráter, a guest game. Ya vimos cargo Tom, pero acá el nombre cambia. Aquí. Entonces, lo primero es use std y vamos de inmediato a ir cargo will. Ahí me dice. Eso es lo bueno de cargo, de que si ustedes están haciendo una compilación de su programa, si de partida, si no están usando algo, les dice, oye, declaraste esto y no lo estáis usando. Entonces, pon esta etiqueta de que no, para que el compilador no lo pesque. Entonces, bueno, está en inglés, pero hay que aprender inglés. Entonces, ¿por qué no estoy usando el IO? Porque bueno, está incompleto. Y vamos con lo siguiente. ¿Qué es? Entonces, adivina el número. ¿Por qué este print ln tiene un signo de exclamación? En Rust, como en otros lenguajes, hay algo que se llama los macros. Y los macros es es un código tipo una función que está como preprocesado. Y lo que hace al momento de compilar, construye un programa en base a lo que le estoy entregando. Entonces va a construir un programa en que va a tener una salida estándar de este string. Y este string, aquí se viene un poco lo enredado de Rust, no es un objeto de tipo string, sino es un elemento a memoria del string. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo las diferencias poco a poco. Entonces, la macro de println base tiene esta estructura. O sea, cuando llamo a println, ejecuta todo lo que hay adentro. Y tal vez podamos ver la fuente. Aquí está la macro de println. Y dice, bueno, si println está vacío, entonces tírame una nueva línea. ¿Ya? Y si no, si tiene cosas, lo que hace es formatear con otra macro, format argsnl, lo que le estoy entregando. Y bueno, llama a todo esto. ¿Qué es crate prints? A ver, aquí abajito está el prints.
aquí está el crate print para revisar. El crate print ya básicamente es formatear los argumentos. Entonces, esto es una macro que además en las macros de RAS es posible llamar otras macros. Y al punto de compilación expande lo que corresponde. No es necesario saber el detalle bien de lo que hace, pero es bueno conocer de qué consiste y cómo está construido. Porque en algún momento vamos a tener que aprender a hacer algo de estas macros. Ya. Y lo siguiente. Esto vamos a ponerlo como en un título. Ln. Por favor, ingresa tu valor, tu número. Otra de las características de RAS es que tiene implementado texto Unicode, o sea, uno puede ingresarle no solamente texto ASCII, sino símbolos como emoticones y cositas. Esto es nuevo, así que vamos a analizarlo. RAS, cuando uno crea una variable o algún elemento por defecto, lo crea inmutable, o sea, no va a poder cambiar. ¿Y por qué eso es por defecto? Porque por temas de seguridad y estándar de RAS se define de que todo lo que se defina, todo lo que uno escriba en su programa va a ser inmutable, a no ser que uno expresamente le diga que va a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo declaro un nuevo string aquí, va a ser un string vacío, y si no es mutable no puedo agregarle o asignarle nada. Entonces, como yo quiero declararlo y después asignarle algún valor, que en este caso va a ser la entrada que voy a darle desde la consola, entonces va a ser necesario declarar que sea mutable. Entonces ahora sí vamos a usar el IO stdin y vamos a ver todo esto en la documentación. Mut yes. Y vamos a... Además, RAS reconoce estos saltos de línea hasta el punto donde esté el punto y coma. O sea, un poquito tipo JavaScript, en que uno puede encadenar acciones hasta el punto de corte. Expect file to ya. ¿Qué entendemos de esto? Tenemos este IO, input-output, de la biblioteca estándar, y activo una función que es stdin, o sea, entrada estándar. Y esa stdin me va a entregar un objeto que no sé bien qué sea todavía, pero ese objeto va a tener disponible esta función readline, ¿ya? Y ese readline pide que le entregue el buffer donde va a cargar lo que va a entrar.
En este caso el buffer va a ser el string guess. ¿Y cómo le tengo que entregar el buffer? Con una referencia a la dirección. Este ampersand que se llama dice voy a la dirección donde está guardada la variable guess, ¿ya? Y también si este guess es mutable ahí, y la acción que va a hacer readline va a ser mutar el objeto que está en esa dirección, entonces también voy a tener que decirle que es mutable. Si solamente lo voy a ocupar como para imprimir lo que hay, no es necesario, creo. Eso podemos probarlo después. Y esta parte, expects, es una forma sencilla de levantar un error. ¿Ya? Entonces, si esto falla, si no le estoy entregando nada, me va a decir failed to read line. Finalmente, vamos a terminarlo mostrando lo que entregué. Tú entregaste el siguiente valor. Ok. Y vamos a revisar si compila. Cargo builds. Como ven, ahora cambió la cosa porque no me tira el aviso, oye, no estoy usando IO, porque ahora sí lo estamos usando. Y lo estamos usando aquí. Y como buena costumbre, vamos a revisar la biblioteca de la documentación, porque así vamos acostumbrando el ojo a leer esta documentación, que tiene una estructura bien estándar, pero si no la vamos estudiando, después en las cosas más complicadas nos va a costar. Ya, entonces, ¿qué dice stdin? Construye un manejador de la entrada estándar para el proceso actual. ¿Qué es un manejador? Es un objeto, y ese objeto es este, stdin con S mayúscula, que seguramente es una estructura, como les dije. Entonces, esta estructura stdin, que sería en este punto, aquí ya tengo la estructura, dispone de algunas funciones. Y esas funciones es el bloqueo del thread, que todavía no lo vamos a ver. Acá, lo que ocupamos, ocupa esta función readline, que para quienes han trabajado con programación orientada al objeto, podemos decir que es un método de la estructura. Y este método de la estructura exige que uno le entregue una referencia a la dirección del string. ¿Y qué resulta de esto? Que va a entregar, aquí vamos a entrar a los conceptos de RAS, un objeto que tiene dos posibilidades, una posibilidad correcta y una posibilidad incorrecta. Entonces aquí lo maneja de esta forma y acá lo maneja de manera naive o inocente. Y esas dos posibilidades, ya, si está bien, es un OK, da esto, y si error, imprime error. Entonces vamos a correr el programita. Adivina el número. ¿Qué pasa si yo le pongo 9? Ya, este programa es bastante básico, entonces no diferencia si es número como dígito o número como, bueno, texto. Podría ponerle 33 o en romano. Entonces le falta finura al programa.
Voy a ponerle un número de verdad. 34. Y ahí está. Entonces, maravilloso. Hasta el momento estamos entendiendo a la perfección de qué va este lenguajito. Ah, ¿cómo van todos? ¿Estamos claros? Ahí escríbanme en el chat. Ya, bacán. Ya, entonces, como ven, la documentación de RAS es, es relativamente compleja de entenderle a la primera, pero está súper bien hecha. O sea, además de que ustedes escriben la documentación en su programa y Cargo se encarga de generar esto así, entonces no se tienen que preocupar de nada más que como hacer bien su trabajo, que es programar y escribir la documentación. Entonces, eh, vamos a continuar con el guessing game. Y tenemos que entender algunas cositas. String, string. Es un objeto que nos va a perseguir. Es una estructura. Y otra cosa que es un str como Python, que es un elemento, podemos decirlo. ¿Y cómo se relacionan? En que str es una referencia a dirección del string. ¿Ok? Ah, sí, en el Playground no tiene consola, es lo malo. Eh, yo creo que van a tener que cambiar el ejemplo. Eh, entonces, esa es la relación básica. Pero para ir entendiendo más la filosofía de RAS, toda cosita, todo objeto va encapsulado por una estructura segura. Entonces podemos decir, este es string y este como es str, que es el texto. Pero string provee los métodos sobre texto. En cambio, str es como eso. Y de aquí tenemos que derivar a los tipos. Si en los tipos en Python o en JavaScript tenemos texto, número y booleano, en RAS tenemos str, tenemos string, en números tenemos infinidad, tenemos U8, F8, U16, F16, así creo que hasta 128 bits o 64. En fin. En booleano sigue siendo booleano porque no hay más por donde buscarle. Pero la complejidad de estos tipos la vamos a ir descubriendo paso a paso. Otra cosa que es interesante, que es como herencia de la filosofía de C, es que hay dos grandes bloques de memoria. Vamos a ponerle. ¿Y qué es la memoria? El lugar donde se guardan los valores o las estructuras. Entonces, aquí es la dirección,
es una libreta de direcciones y acá los valores. Es decir, si esta, en esta posición yo le digo hay una dirección que tiene una estructura tipo una dirección de una casa, que sería un string con la calle y el valor, y la ciudad puede ser, entonces va a una zona de memoria de los valores en que tiene 3 bloques acá, en que este va a ser la calle, la ciudad y el número. ¿Ya? Entonces, esto en la jerga computina se llama el stack y acá se llama el heap. Pero básicamente el stack es una libreta de direcciones y el heap es el lugar físico en el computador donde están los valores. Y eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta de esto. Puede parecer complejo, pero en términos de RAS y otros lenguajes, si tenemos un valor que define una estructura, en el stack, la dirección va a ser el ampersand del valor. Y después vamos a ver que hay distintas formas de referenciar o de referenciar esto. Y el valor va a estar definido por sí mismo. ¿Y cómo acceder a este valor? A través de la dirección. ¿Cómo saber dónde está? Porque conozco la dirección, que es un espacio más acá, acotado. Esta es una cantidad acotada donde se declaran las variables, es cortito y por lo tanto es fácil de revisar, y esto lo maneja el compilador, pero esto es como todo el espacio de memoria disponible. ¿Ya? Y bajo eso se manejan muchos de los programas de computación. En Python, aunque uno no lo maneja a ese nivel del ampersand y todo eso, cuando uno maneja un diccionario o estructuras de diverso tipo, también se maneja bajo esa filosofía, en que todo el objeto está en una ruta de dirección, y cuando uno trabaja con el elemento, en realidad está usando la referencia de dirección. ¿Ok? Entonces, un lapsus computing, vamos a mejorar nuestro programita del guessing game. Aquí, bueno, hace el estudio de todo lo que les expliqué y les explica la diferencia entre inmutable, que es por defecto en RAS, y mutable, que es cuando uno quiere ir cambiando las cosas. ¿Ya? Que hace la función readline, también la revisamos. Esto me lo había aprendido. El print, la compilación. Ya. Entonces aquí vamos a entrar a algo más interesante. ¿Ya? En que vamos a agregar un crate o un módulo de RAS que va a generar un valor aleatorio. Entonces, si nos vamos a crates.io, que es la web donde está todo esto, están todos los módulos públicos, hay un módulo random y hay un montón de otros random. O sea, uno puede usar el que quiera.
pero el que recomiendan en la guía es este RAND. Aquí vamos a ver cómo se construye una presentación de un cráter. Entonces RAND me dice la versión, la última, me muestra todas las versiones publicadas, un log de la persona de quien lo hizo, ¿ya? Este parece que lo votó, ¿ya? Sí, Junkets, ¿ya? Y así. Las dependencias que necesita RAND para correr, necesita, bueno, todo esto. No depende de tantas cosas, pero depende de algunas cosas que vamos a ir necesitando nosotros también, como CRD, que es súper importante para serializar, deserializar nuestras estructuras, log, libc, que tiene el conector a cosas de C, y así. Otros módulos que dependen de RAND, un montón. Es súper fuerte la dependencia de este RAND. Acá tenemos, esto, time, o sea, estas creo que son las descargas. Hay 112 millones de descargas de time. ¿Por qué? Porque es algo que se ocupa un montón. Es así, regex, base 64 y así. Ok, entonces es bonito ir estudiando los distintos cráteres, los más famosos y todo, o también los que se van publicando últimamente. Hay gente que publica cosas muy interesantes. Acá tenemos un compañero que está trabajando en un bot. También, si no lo han revisado, revísenlo, está bien bueno. Y acá explica como la presentación de RAND. La licencia, en general, los cráteres que se publican aquí tienen licencia open source o GPL, son software abierto y libre. Y cómo se instala, poniendo, es simple. Tenemos el cargo acá y bajo dependencia, al hacer clic aquí me lo copió, súper bueno. Y ya estoy ya estoy listo con la dependencia de RAND. Pero como tenemos cargo, vamos a ingresar ahí. El otro, la otra consola, ahí está. Ya, tenemos cargo y en vez de ponerlo manualmente, vamos a usar cargo A. Hace unas versiones ya cargo maneja esto y también ahora hace lo inverso, que es remover RANDs. Y me muestra, no solo va a escribir el cargo TOML, sino va a descargar el módulo. Por lo tanto, igual este lenguaje Rust depende fuertemente de la web, de estar conectado, ¿no? A diferencia de C, que en realidad es un lenguaje bien fundamental, salvaje, o sea, no necesitan tener nada más instalado para trabajar con C. Y bueno, otros lenguajes básicos como AWK que prácticamente no tienen dependencia y teniéndolo ya pueden trabajar con lo que hace. Pero Rust es así, es un trade-off como le llaman. Esperemos que lo descargue. Entonces la idea de este juego es que podamos generar un número aleatorio y nosotros lo adivinemos. Entonces volvamos a la guía
guessing the game. Ahí me dice las dependencias, cargo build, cómo va a mostrarse el build. En este caso va a bajar todo. En mi caso, o en el caso que ustedes están siguiendo, va al hacer cargo a run, va a bajarlo. O sea, esto no debería aparecer, pero sí va a aparecer a continuación tal vez esta parte. Bla 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 bla, mucho bla bla. Y aquí está. Entonces use rand rng. O sea, estoy llamando a rand, pero una estructura específica de rand, que va a ser rng. Y vamos a generar, al iniciar el programa, let secret number run thread rng punto genrange. Ahí está. Ya. Como es RAS, puedo tirarlo para abajo y no va a tener problema. Entonces, me dice, en este hilo de trabajo, hacer el objeto, entregarme un objeto de rango y usar de ese objeto genRank de 1 a 100. Entonces, lo que yo voy a tener que adivinar va a ser un valor de 1 a 100. Y vamos a ver qué pasa con este thread RNG. Ahí. Entonces, aquí me dice dónde está la documentación. Entonces, es súper bueno RAS y cargo porque cada crate o módulo va a generar la documentación y lo va a cargar en esta web docs.rs. Ese run está. Y puedo usar directamente random o usar thread rng. ¿Qué es thread rng? Me entrega el objeto thread rng. Y el objeto thread rng es una estructura con campos privados que me provee algunos métodos. Format, default. Ya. Me provee métodos para entregarme algún valor. En este caso, enteros de 32 bits, 64, etcétera. Y genrange debería tener genrange. Ya. Acá hay que prestar atención porque pese a que estoy con un objeto thread rng, estoy ocupando genrange, y genrange no es una función que esté disponible en el objeto. Pero hay otra característica de RAS, que son los traits, que son ¿cómo podremos explicarlo? Los traits es un rasgo en castellano, pero es como un conjunto de acciones posibles o cosas que se le atribuyen a una estructura o un objeto. ¿Ya? Y este traits, que es RNG, me va a habilitar que el objeto thread RNG tenga esta función genrange. Entonces vamos a buscarlo para atrás. Entonces acá dice
The RNG traits provides a useful API, o sea, provee una serie de funciones para todos los objetos RNG. ¿Estamos claros? Entonces, si vamos a ver el traits, que no es precisamente una estructura, sino un conjunto de acciones o características que va a disponer el objeto o la estructura. Entonces, aquí sí nos encontramos con GenRange. ¿Y qué es GenRange? Me va a pedir un rango, ¿ya? O sea, está el objeto en sí mismo y el rango. Y vaya, o sea, en Rust uno puede definir rangos así, y eso va, el intérprete del compilador va a crearme un objeto, una estructura rango. Vamos a ver qué es sample range. Sample range es un objeto, pero es un trait. Ya, ¿qué tenemos que ver aquí? Aquí estamos viendo cosas un poquito más raras, en que al lado de la función están estos símbolos. Y estos símbolos quieren decir el tipo de dato que, con que vamos a trabajar. O bien, si no necesariamente es un tipo de estructura, también es posible ponerle un trait. Pero en este caso son lo que se llaman genéricos. Entonces, ocupa estructuras o tipos de datos genéricos. ¿Por qué? Porque range ocupa un R, ¿ya? Y dado el R, entrega un T. Y acá les digo qué es cada cosa. T es una muestra uniforme, va a ser un trait también de cualquier tipo de estos valores. O sea, si uso enteros de tipo i16, va a ser una sample o uniform de tipo i16. Y también va a trabajar con este trait range, ¿ya? Una distribución uniforme muestra. ¿Ya? Esto para entender con qué estamos trabajando. Y para que todo esto, para generar un número. Y un número, ya, seguramente va a ser un número pseudo aleatorio, como son las cosas en computación. Y vamos a volver. Entonces ya entendimos qué hace esto y qué hace cada etapa de esto. Entonces esto me va a generar una estructura, me entrega una estructura trait RNG y además habilitada por el trait RNG. Entonces es algo que ocurre en Rust, en que a veces algunas estructuras dependen de un trait para poder habilitar ciertas funcionalidades o métodos, como en este caso va a ser GenRange, y entonces el trait hay que usarlo ahí, llamándolo, y el compilador va a reconocer que ese trait habilita en este espacio que una estructura asociada pueda llamar esta funcionalidad. No sé si queda más o menos claro. Entonces, hasta el momento nos genera el número y me pide el número, pero no está comparando nada, ¿ya? Entonces vamos a ahí, ¿ya? Aquí a la parte de comparar. Entonces, para comparar necesita hacer esto. A ver, ya. Necesita usar esto, el CMP ordering de la biblioteca estándar. Como es costumbre ya,
Vamos a buscarlo en la documentación. Y que, que me entrega ordering. Este otro tipo de elemento que dispone de Rust. Rust dispone, tal como C y otros lenguajes, Python también tiene el enum. Enum es una estructura especial que tiene declarados ciertos elementos fijos que no van a cambiar, y esto sirve para controlar flujo. O sea, para decir ya, si pasa esto, si pasa esto, mi estructura, mi enum va a convertirse en, por ejemplo, less o greater. Entonces, eso me va a permitir después entrar en un flujo if, o en este caso, que es mucho mejor, un match, que un match es como un switch case, pero más pro. Y ordenadamente y muy bonito me va a permitir hacer ciertas acciones en base al enum. Es como uno de los grandes usos de los enum o enumeración. Entonces aquí el guess compara con el número secreto, ¿ya? Y es bien simple porque el guess, siendo string, compara con el valor, o compara al entregarle la dirección del secret number, y me entrega esto. Entonces tiene que haber un string, un método en string que sea cmp. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Compara con una dirección a un string y me entrega un ordering. Entonces, ya existe, no necesito implementar nada más porque ya que es una estructura string, yo puedo llegar y usarlo. Pero, lo que yo tengo duda es si me pido una dirección a string, este genrange genera un valor en string. Vamos a revisar. Ajá. Bueno, como son tipos básicos, el compilador va a entender de que yo lo voy a estar usando como string, según lo que estoy entendiendo. Si no, me corrigen. Ya. Entonces, este ordering, que según la misma documentación, al comparar guess, que es la variable con que cargué lo que entregué, le compara con secret number y me entrega un ordering. Y el ordering tiene tres posibles valores. Y para cada caso, para casuísticas muy buenos estos enum, vamos a tener el ordering tanto. Entonces, demasiado pequeño, demasiado grande, ganaste tú. Ya. Entonces, aquí ya me descargó Rand, y entre lo que me avisó Cargo de que instaló Rand, pero con estas cosas, con más y con menos. Bueno, claramente lo que está con más es porque ya lo trajo y lo con menos no. ¿Y qué quiere decir esto? Que son las features o características extra que puede traer un crate, ¿ya? Son como submódulos de cada crate, que algunos vienen por defecto y otros se pueden instalar a pedido. Y como se instala a pedido, digamos, vamos a traer lock con la opción -f lock.
y ahí trae el delta y lo añade. Entonces nuestro programita está más o menos listo. Cargo with shit. Ya, ahí estaba la duda. Bueno, es bueno que tenga un error porque sí. Entonces aquí me dice, no encontró, se usa un tipo no declarado orden. Y acá se espera un string y se encontró un entero. Entonces claramente el compilador dice, bueno, al usar genrange me retorna un entero. Y este ordering no lo declaré. Entonces vamos a tener que usar estos imports o use, que faltaba ponerlo. Y acá vamos a ir probando distintas cosas en que Rust tiene implementado en sus tipos básicos un trait que se llama into y from, que permite convertir un tipo de dato en otro, o parsear, como también le dice. Entonces vamos a ver si yo al declararlo como string me lo va a convertir, o si no después uso int. Ahí está. Entonces si yo lo declaro como string, el número secreto, después de generar el número, yo le tengo que decir toString. Ahí. Lo voy a tirar abajo. Ahí. Bien, ahí sí lo compilo. Y como ven, este compilador, este Rust, es maravilloso para mostrar los errores y cosas que faltan. Es uno de los pocos lenguajes que tiene una calidad tan alta de mostrar la compilación y su recomendación. Tal vez Haskell y ahora último Python también están ya casi al nivel. Entonces corro y le doy 34. Demasiado pequeño. Y lo hace súper bien. O sea, me pide el valor, lo entrego, lo compara, porque el valor generado aleatoriamente lo convirtió ya a string. Y así. Oh no, nunca le va a adivinar esto. Es como una posibilidad de 1 entre 100. Si yo creo hago 1000 veces esto, voy a poder adivinar. Pero manteniendo el número. Hay formas de... Ahí está. ¿Cómo les resultó? Bueno, aquí también en la guía muestra que tiró un error claramente porque se le estaba entregando un entero y el método CMP de comparar pide un string, una referencia string. Entonces, ¿qué es la solución que se le entrega acá? Ya. Acá lo hace al revés. Vean esto. En que se toma el guess, ¿ya? Y se vuelve a redefinir, ¿ya? Y se parsea a string. Está buena esta variante. Entonces vamos a copiarla para no perder. Ahí.
Entonces, en vez de trabajar con un string, de convertirlo a string, que tal vez el string es mucho más feo, porque al final un entero cabe en un espacio de un entero de esto en un byte. En este caso, para un U32 son 4 bytes. En cambio, un string, cada carácter del string vale un byte. Entonces ahí hay un trade-off de lo que uno puede hacer. Entonces, ¿qué hace esto? GetString y parse expect. Ya. Entonces, aquí yo le estoy diciendo a guess, límpiame de los espacios y cositas, que stream o strip también en otros lenguajes. Vamos a revisar la documentación para no perder la costumbre. Eso, Rust por lo menos es un lenguaje que es muy recomendable trabajar con la documentación. Hay gente que trabaja, o sea, con JavaScript o Python y le meten, pero acá sí requiere revisión, porque la documentación te dice todo. Entonces, trim retorna un trozo de string de este str con todos los espacios en limpio, y str retorna un str parse, y str chico tiene parse, en que transforma ese str chico a lo que le estoy pidiendo. En este caso hay un ejemplo claro acá de un U32. Y si no es el número, o sea, lo que le estoy entregando no es número, entonces me tira esta excepción, que no lo va a trabajar como excepción, sino como eh, como no lo va a trabajar como excepción, sino como un aviso, que es básicamente un aviso de error. Uno le embarró. Entonces, en esta nueva forma vamos a hacer el build y el run. Vamos a hacer el run directo para que vean que también hace el build. Ya. ¿Qué pasó? Acá, arriba sigue con string. Entonces le tengo que quitar el string. Ya. Y lo pruebo. ¿Qué es lo que me dice ahí? Ahí en ese lugar hay un string. Si quieres un string, conviértelo. Y después en la comparación no puedo comparar peras con manzana. Pero ahora sí. 34. Demasiado grande. ¿Qué pasa? 34. Ahí. Porfa. Bueno, tiró una excepción precisamente porque lo está manejando como excepción. Este hilo fue levantado en pánico, o sea, levantó una excepción. Por favor, tipea un número. Parsing. Ya. Hay mejores formas de hacerlo, o sea, uno puede trabajar con por ejemplo, una expresión regular que verifique que sea número, y en caso de que no, levante el aviso y vuelva a pedir el número y así. Pero estamos aprendiendo, así que no nos adelantemos. Ahí usa la conversión a entero y súper bien. Ya, entonces acá lo hacemos sofisticado. Ya. Habilitar múltiples adivinaciones en un loop. Esto es como un for, ¿ya? O un while true. Entonces en vez de un while true le meto un loop. Y es bien sencillo, o sea, le escribimos el loop ahí y el loop abajo. Y me va a permitir adivinar un montón de veces. ¿Ya? Entonces, en cada adivinanza
en este caso va a generar de nuevo el mismo valor, ¿o no? A ver. Probemos así. Ah, ya. En este caso el valor lo va a generar antes. Sí, sí, está bien. Ahí. Entonces, en un valor ya generado, voy a ingresarle varias veces el número hasta adivinar. Lo que ya se torna un poco más amigable, ¿cierto? 34, demasiado grande. 12, 4, 4, 1, 2. ¡Eh! Era el 3. Ahí está. Entonces, este loop me permitió repetir muchas veces el, el programita. Y si gané, no quiebra el loop. Entonces hay detalles todavía. O sea, si gané 3, 4, 7, 25, 22, 33, 36, 40, 37. Ya. Gané, pero me sigue pidiendo. Entonces hay dos cosas. Si me equivoco, debería seguir pidiéndome el número, y si gano, debería cortar la cuestión. Entonces, eso, cerrar después de adivinar correctamente. Entonces, acá, cuando ya tenemos más de una acción en un match, a la acción le vamos a poner paréntesis de curly o de ya. Y fácil, con break quebramos el loop, como un break clásico. ¿Ya? Y acá la entrada inválida, entonces acá sí se pone más fino. Entonces, si la entrada es inválida, ok y error. Esto vamos a estudiar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, en vez de manejar el error así, levantando un panic, vamos a hacer un match en que gestione esto de manera más decente. Y se cierra ahí. Cuando tenemos acciones de tipo resultado válido o inválido, RAS dispone de un enum que es OK y error. Y ese enum podemos usarlo cuando queramos. Aparece en los resultados. Siempre va a haber un resultado correcto o incorrecto. Continúe. Ya, y continúe, ¿qué quiere decir? Es un clásico continúe de una iteración como un for o un while, en que se va a saltar, cuando llega a este punto continúe, va a saltar a la próxima iteración, que en este caso va a ser volver al punto de acá, en vez de seguir con esto. O sea, no es como un continuar de seguir haciendo lo que debería hacer, sino continuar al punto de inicio del loop. Ya, entonces, ahora sí, cargo room. Ganaste. En vez de una coma, bajamos un punto y coma. Y bueno, súper bueno el compilador. Me dice, ¿qué pasó? Si lo escribo, 30. 30.
30. El número. Demasiado pequeño. Si le pongo... si adivino, a ver, 60, 80, 70, 75, 77, 76. Bravo. Gané y se cerró. O sea, ahora podemos decir que tenemos un programa ya decente, ¿cierto? Y finalmente tenemos este eh, programa final en que ya todo anda bien. Y eso es RAS. Es lo básico de RAS. Pero yo creo que por hoy estamos bien para como introducción. Y ya la próxima semana, bueno, Navidad. Así que, a ver. Próxima semana Navidad. No sé si ustedes quieren o pueden, yo puedo. Pero ahí podemos organizarlo en el chat. Y... ay, bueno, podemos correrlo para el viernes mejor. Así ustedes disfrutan su bien. El viernes en la tarde. Pero el problema el viernes en la tarde, no sé de dónde son ustedes. Es más complicado coordinarse. Porque algunos ya están durmiendo si hay alguien de España. Pero en general somos de México, ¿no? Ah, ya. Si pueden el sábado, bacán. Yo no soy religioso cristiano, así que es como un día normal. Ya, bacán. Entonces el sábado a la misma hora. A la misma hora, al mismo canal. No, el viernes en la mañana yo trabajo, lamentablemente. Pero eso, espero que para quien, ¿qué les pareció? Eso, en alguna retroalimentación. Para quien ya sabe RAS, igual esto es súper básico, pero eh, la metodología importante de desarrollo con RAS es documentación, documentación, documentación. ¿Alguna opinión? Bueno, eso, pero traten de la próxima sesión de ya tenerlo instalado en el computador para poder como tener la experiencia de trabajar con la compilación, la ejecución, todo lo que haya que hacer. Ya, pues. Entonces abrazo a todos, pásenlo bien, descansen. Gracias por participar. Todos aprendimos. No me había metido tanto en rato. Ya, chaito. Sí, es bonito, muy lindo.